Muchísimas y grandísimas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco, con la meditación dominical de este domingo. Le hemos titulado Contemplado desde el principio, contemplado desde el principio. Y hemos usado el texto clave primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el nombre de Jesucristo, toca las vidas, edifícanos, ayúdanos, Señor, en esta hora, que tu palabra llegue, que nada obstruya, ata las tinieblas, ata todo lo que puede estorbar, libera las mentes, los corazones, los aires, que ella haya cabida y dé el fruto para la cual tú la envías. En Cristo Jesús. Amén. Yo he tomado este texto para hablarles algo que para mí esta semana fue muy interesante y lo contemplé, como dice nuestro título, contemplado desde el principio. Y quiero que miremos algo del trasfondo por la cual esta carta es escrita y que miremos algo del personaje y las razones que conllevaron a escribir la primera carta de Juan en el capítulo 1:1 que va iniciando. Y cuando estudiaba esto, contemplé que desde el principio Dios ha querido eso para los seres que Él ha amado y que Él ha creado para tener comunión íntima con Él. Una de las cosas que nos llamó la atención mucho, esta carta fue escrita en los años 85 a 90 antes de Cristo. Ya Jerusalén había sido destruida en los 70 antes de Cristo y los cristianos habían sido esparcidos en el imperio. Y Juan le escribe esta carta porque el apóstol le quiere explicar acerca de la comunión, de la intimidad que debe tener aquel ser humano que Dios llama con el Señor. Y les quiere aclarar que cuando Dios nos llama, no puede haber sombra, comunión con las tinieblas. La Biblia dice, no hay sombra de variación. Él les explica que realmente Él había visto, por eso el texto que nos ocupa dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan les decía, antes que el mundo fuese, Dios era, y hoy en día el verbo es el mismo Dios, es la misma persona de Jesucristo. Por eso es que Juan, cuando escribe, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, había una problemática en aquella ocasión cuando Juan escribe esta epístola. Los cristianos estaban abandonando un poco la fe y estaban tratando de acercarse más a las cosas mundanas. Y los falsos maestros abundaban mucho y la iglesia estaba cavilando. Y cierto, siempre hay remanente fiel. Y él escribe esta epístola para volver el corazón de aquellos que estaban en tinieblas y que no podía ver comunión, la luz con las tinieblas, y que también debían cuidarse de aquellos falsos que habían salido.
y que estaban populando y que la fe se estaba alejando. Por eso es que cuando usted ve, dice, contemplaron tocante al verbo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Involucra la relación unos con otros. Vivir responsablemente ante Dios y ante todos los seres humanos. Nadie que camina en la luz revelada de Dios puede dejar de reconocer su condición pecadora. Juan escribe y dice, tenemos que volver a la luz. No puede ser que ustedes han llegado a la luz y que hoy en día mezclen la luz con las tinieblas. Era lo que se conoce como una luz revelada, perfecta, de santidad y majestad. Y Juan les trataba de decir, quizás ustedes no lo han visto, pero yo les puedo testificar porque viví, tuve comunión íntima con Él y sé cómo era el Señor y sé de qué manera ustedes tienen que creer en mí. Pero esta carta también iba dirigida a aquellos que realmente estaban guardando la fe, como lo dice la palabra, para alentarlos que su salvación estaba centrada y estaba muy bien y que no cavilaran en ningún momento con nada de lo que podía estorbar su relación con Dios. La iglesia enfrentaba problemas de consagración. Había pérdida de lo que era realmente servir a Dios. Y también, les repito, los falsos maestros populaban, eran numerosos cuando Juan escribió esta epístola. Juan quería asegurarse. ¿Por qué usted dirá, les traigo esta meditación? Porque realmente hoy en día miramos a veces que de una u otra forma podemos ser movidos y como que la figura que Juan estaba contemplando al decir, yo estuve con Él, yo sé lo que es andar en la luz, yo sé lo que es vivir con Él. Y no puedo permitir que ustedes, porque recuerden que después que destruyeron el templo en los años 70, los cristianos fueron dispersados y allí fue donde comenzó un poco de relajamiento, de irse un poco con lo que era tinieblas. Por eso es que Juan dice, no puede haber luz y tinieblas. Esta semana me llamó la atención cuando meditaba en esta palabra para hoy. Y en un programa de radio en nuestro Panamá, tú que me escuchas en cualquier parte del globo terráqueo, nunca asiste a la iglesia o asiste, y estaban aceptando llamadas para hablar como qué pasa con el cristianismo. Y de entre todas las cosas que llamaban, me llamó la atención mucho una señora que llamó y dice, no, es que realmente la iglesia está muy relajada y el mundo está dentro de la iglesia y aceptamos muchas cosas que ella daba la alusión que en su juventud, cuando ella era cristiana, no era lícita. Tampoco quiero ser legalista y extremista, pero sí siento la base, como esta epístola cuando Juan la escribió para los cristianos dispersados. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Las tinieblas representan el pecado y lo perverso, y el pecado no puede existir en la presencia de Dios, como tampoco puede alguien que tenga la luz de Cristo perder el temor de Dios. Hoy en día yo miro que algo similar está pasando en muchas vidas que conocen a Dios. Y quiero que miremos algo contemplando esto desde el principio. Una de las cosas por la cual Adán fue expulsado, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Dios le había enseñado a Adán cómo ir adelante
en cuanto a la relación con Él, que no podía haber comunión, la luz con las tinieblas. Esto, por eso dice contemplado desde el principio, que es algo que tú contemples, que es algo, yo quiero que usted medite, hermano, amigo, quien sea que me escucha, medite un poco en lo íntimo. El salmista, luego de mezclar las tinieblas con la luz y caer en un pecado de adulterio, en crimen y todo lo demás, cuando tomó a aquella mujer en el Salmo 51:6, él escribe: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios penetra hasta lo más íntimo del ser. Dios permite a veces en nuestra vida que renazca bajo la luz de Dios aquellos pecados, chicos o grandes. Cuando no hay arrepentimiento, entonces no somos de Dios, ni vamos a ser dirigidos por Dios. Era lo que Juan le trataba de decir. No puede haber comunión con las tinieblas. Y también les estaba hablando a los fieles: ustedes manténganse fieles, que ustedes andan con Dios y ustedes van a ser salvos. Hoy en día la iglesia necesita meditar sobre la intimidad con Dios. Yo siempre en mi vida veo en la palabra y en la vida práctica, de nada sirve ocultar nuestros pecados si en un momento de la vida van a aflorar. De nada sirve estar cometiendo pecados y aquí no ha pasado nada. A la larga van a suceder hecatombes. A la larga, si es el padre, la madre, los hijos, de una u otra forma, van a ser muy afectados y realmente va a haber problemas, porque como dice la Biblia, el pecado cuando se oculta trae sus consecuencias. Hoy en día miramos que hay muchas vidas que no tienen esa intimidad, que no tienen lo que Juan quería escribir. No hay comunión, la luz con las tinieblas. No puede usted mezclar. Estos tiempos son tiempos para vivir realmente una vida sacra, una vida santa, una vida que agrade a Dios, una vida que realmente tenga íntima comunión con Dios. El salmista lo comprendió porque fue en lo íntimo. Luego que el profeta le dice: David, tú estás en pecado, él tuvo que reconocer su falta y en lo íntimo llorar y reconocer. Dejemos que nuestra conciencia hable, dejemos que nuestro recorrer hable. Yo siempre pienso que en una familia cristiana no se deben permitir excesos. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Y muchas veces, meditaba esta semana, a veces, en mi caso, hay líderes cristianos que se ocupan de instruir a todo el mundo, descuidan su viña, como dice la Biblia, y su familia está. Eso no puede ser. Dios no puede ser burlado. Mi primera atención es mi propia viña, mi familia. Cuando hablo de mi familia, hablo de mi esposa, mis hijos, lo que Pablo recomienda a Timoteo, que administre bien que tenga a sus hijos en sujeción. A veces es lamentable que se está dando el mismo periodo de cuando esta epístola fue. No hay comunión, la luz con las tinieblas. No podemos tolerar el pecado en ninguna de sus formas. Tenemos que provocar al arrepentimiento. Tenemos que esas criaturas que Dios nos las dio de meses, enseñarle a orar, enseñar qué es el temor de Dios, qué es el pecado. En lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Cuando el salmista pecó, en lo íntimo él se dio cuenta que Dios examina todo el ser y que por mucho que tú te escondas del pecado, te va a alcanzar. Ustedes saben los resultados que tuvo David después de semejante pecado, crimen y adulterio. Eso es lo que pasa cuando alguien peca.
Yo les quiero exhortar hoy con estas palabras. Busquemos en lo íntimo a Dios. Miremos cómo está nuestra comunión íntima. Yo miro que los grandes próceres de la Biblia, los grandes baluartes que Dios usó de Génesis a Apocalipsis, si algo tenían era que sabían caminar con Dios, sabían reconocer sus errores, sabían que no había comunión, la luz con las tinieblas, que es la figura que Juan usa para ilustrar la urgencia que Juan tenía. Él estaba mirando la relajación de la iglesia. Estos tiempos proféticos nos habla que va a haber también muchos falsos en todas las lides, en todos los rubros, en todos los que dicen profesar a Cristo. Yo te digo, padre de familia, hijo, el lugar que ocupes, la edad que tengas, el continente, país, donde estés, hay que volver verdaderamente a los cuernos del altar y permitir que la luz de la palabra, que la presencia de Dios, ese verbo hecho carne que es Dios, vuelva a renacer y en lo íntimo nos haga saber realmente las cosas que no le están agradando. Y no, nadie está, ni hijo, ni mamá, ni abuela, ni líder, nadie está por encima de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no. Yo quiero leerte en Josué 7:20. Por eso nuestro tema de hoy, ¿cómo se llama? Contemplado desde el principio. A mí me encanta mucho ese texto. Lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos tocante al verbo, porque Juan anduvo, disfrutó con él, lo tocó, durmió, comió con él. Eso era lo que él trataba de impregnarle a los cristianos en esta epístola. Ustedes no lo han visto, pero yo sí lo contemplé. Yo sí miraba su cabellera, su mirada. Yo sí estaba con él siempre. Por lo menos créanme a mí y vuelvan al camino de la luz. Y no mezclen la luz con las tinieblas. A veces nos cuidamos más de los hombres que del verdadero Dios. David no pudo esconder su pecado. Mire lo que dice Josué 7:20, uno de los célebres líderes eclesiales de la época. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Un hombre que estuvo en el liderazgo, pero pecó contra Dios, no de adulterio, pero sí de hurto y desobediencia a la palabra de Dios. Y tomó el lingote de oro, el manto babilónico y todo esto, y lo escondió. Yo siempre miro, padre, madre, tus pecados pueden alcanzar a tus hijos. La Biblia dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio delante de Dios, delante de nuestros hijos, no delante de la iglesia, los líderes, no porque sea esto o lo otro, sino delante de Dios. Que la gente te diga de todo, pero que tú y Dios estén claros de que tú estás tratando con fervor caminar en la luz. No que somos perfectos, que no vamos a pecar, pero no escondo pecados ni pecado de muerte. Se puede albergar en mi hogar. Por eso es que a mí me encanta lo del altar familiar, porque de allí yo vengo. Allí yo aprendí a orar, allí yo aprendí a temer a Dios, allí yo supe lo que era el pecado. En los devocionales que humildemente hacía mi madre cuando niño. Y a pesar de que estuve en Egipto un tiempo, jamás, nunca se me olvidó. Y siempre estaba tratando de levantar mi altar, aunque no andaba bien con Dios. Por eso yo sé que cuando Dios llama, llama. Acán permitió el pecado y permitió que toda su familia muriera. Y permitió tantas cosas que nos pueden decir, que yo le quiero decir a todos los padres de familia, el lugar que ocupes, la edad que tenga cuidado de tomar con sus hijos los errores como algo liviano y taparlos. Y más si hay Acanes
líderes que esconden su pecado y piensan que no ha pasado nada. Este es un tiempo para contemplar este mensaje de santidad, de apartarse del mundo y de luz, y tenerlo muy claro que no hay comunión la luz con las tinieblas. Yo miro esta epístola renacer en estos tiempos proféticos y la Biblia lo habla claramente, que en estos tiempos muchos apostatarán, que el amor de muchos se va a enfriar, que va a haber falsos entre nosotros. Entonces, yo le exhorto hoy a contemplar y palpar la vida de santidad, la vida realmente allegada a Dios, sin excesos, porque no es que hay que ser legalismo, pero la santidad y la relación de Dios se mira en una persona, cómo se expresa con los otros, como meditaba en el altar familiar de esta semana, cómo trata a los demás, cómo perdona, qué tanto se mira a Dios en su hogar, en su familia, cómo se proyecta. A veces nos ruborizamos de mirar líderes y hermanos cristianos que se conducen de una manera tan arrogante y tan avasalladora. Mas sin embargo, sus hogares no están bien y allá como que existe una inmunidad. Yo siempre medito en eso y aconsejo a mi familia: no podemos poner carga en otros que nosotros no llevamos. Contemplar la santidad, la luz de Dios, palparlo con las manos, y eso lleva mucho esfuerzo. Y el mayor esfuerzo que lleva es escudriñar la palabra, estar diariamente en devoción con Dios, porque humanamente no podemos. Juan como que dijo: yo estuve con él, lloré con él. Y esta carta la escribió antes de ir a semejante prueba, como lo fue Patmos. Un hombre que le decía: mira, yo soy el ejemplo, yo anduve con él, miren mi vida, no se desvíen, no mezclen el mundo con la iglesia, no toleren ninguna clase de tiniebla, chico grande donde esté, porque el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría cuando usted sabe intimidar con Dios. Cuando usted le puede hablar a Dios como José: sol, detente aquí tu luna. Cuando usted tiene la gracia de tocar a Dios y Dios le habla. Yo siempre he pensado que la voz de Dios, la relación con Dios, no es para el pastor, el obispo, el líder, es para todos sus hijos. Cuando tú tienes a Dios, cuando Dios anda contigo, se puede mirar cómo tú hablas. Tú mismo te asombras de ver cómo se cumple la palabra. Cuando vayas a hablar, no pienses nada, yo te voy a dar palabra. Tú mismo te asombras de ver la presencia de Dios en tu vida, siendo bendecido en gran manera, aunque haya una nube de oposición. Porque tenemos que sufrir como Él sufrió. Pero lo que sí no podemos es perder. Hay algo, termino con esta frase, hay algo que yo he meditado y esta semana lo he remarcado. Yo puedo negociar cualquier cosa, pero jamás negociaré la palabra con nadie, solo con mi Dios. El que comete una falta, el que yo le tenga que decir algo, ojalá sea su peor enemigo para siempre. La palabra no se negocia porque es Dios hecho carne. Nadie puede ir contra Dios y salir victorioso. Hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, mira tu intimidad de Dios. ¿Cómo está la comunión? ¿Cómo tú caminas de acuerdo a la palabra de Dios? Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla sin Él. No creas a nadie que haciendo cosas del mundo y de las tinieblas pueden tener un buen espíritu de parte de Dios. No hay comunión la luz con las tinieblas. Contemplado desde el principio, desde que Adán pecó, Dios se encargó. Todos los que pecaron, Dios en la palabra lo estipula y fue quitando. Estamos a punto
de mirar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, como tú lo quieras llamar. Pero este mundo está a punto de ver los juicios de Dios. Preparémonos. No vayamos a la iglesia por gusto. No tengamos cargos. Aquí en la tierra podemos tener cargos, aquello, lo otro. Pero el que no está inscrito en el libro de la vida, Dios es santo y no hay ninguna luz. No hay ninguna tinieblas. Así uno va cualquiera. Solo el que ha andado en la luz, y eso solo se puede cuando realmente intimamos con Dios en todo y para todo, y mezclamos a Dios en todo, y agradamos a Dios en todo, y defendemos su palabra, su presencia en todo momento y en todo lugar. Cuando yo miro estas cosas y estudio, yo soy el primero que me pongo en la lista. Me falta afinar un poco más. Me falta meterme más con Dios, me falta estudiar más la palabra, me falta representar a Dios como Él merece, me falta quitar un poco de tiniebla. Eso es lo que trataba de decir Juan. Te lo dejo por tarea. Lea la primera epístola de Juan, y tú verás lo que te estoy hablando está tipificado allí. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a caminar en santidad. Con las tantas cosas que sentimos, palpamos, miramos que pasan en la iglesia. Duelen, pero más que nada nos gritan, el que está firme, mire que no caiga. No podemos negociar tu palabra. No podemos negociar una vida, parte tuya y parte del mundo, de mi carne, del pecado. No podemos decir que andamos contigo y se mire en nuestra vida otras cosas. Y lo principal, tu palabra no pasará. Y tú dices que ni una tilde ni una jota. Y cuando estemos contigo, es tu palabra que nos va a juzgar. Límpianos, Señor. Ayúdanos a perseverar, aun cuando las cosas estén como en los tiempos de los apóstoles, persecución, aun la parte eclesial, política nos persiga, que nosotros estemos plantados en el verbo, en la palabra, en los ríos, en la dirección de tu Espíritu. Ata todo ángel caído que venga en contra de los santos. Ata toda obra perversa de este mundo. Desnuda nuestra vida en la intimidad contigo y márcanos aquellos pecados ocultos que a uno se le ha olvidado, otros los ocultan. Esta tierra no tiene nada para ganar el cielo. Aquí en la tierra podemos aparentar ser, pero el día llegará cuando tú abrirás los libros y el que no será inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Santifica toda nuestra manera de vivir y que en lo íntimo, el mínimo segundo, minuto, hora, día, mirada, respiración, lo que escuchamos, lo que hablamos, sea de agrado a ti. Una vez más, santifica toda nuestra manera de vivir y toca las vidas. En el nombre de Jesucristo, aparta la apostasía, los falsos, aparta las tinieblas, bendice los santos y ayúdanos a contagiar a muchos a la santidad. Añade los que han de ser salvos. Toma control de esta tierra, de tu nación Israel, en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.